ustedes. Saludos a todos ustedes en el amor de Cristo. Esperemos, mi esposa y yo, que hayan tenido una semana muy tranquila. Bueno, 2 semanas, porque la vez pasada, el fin de semana pasado, era mi deseo haberles traído a ustedes y volver a conectarnos a través de este video, pero tuve que salir de la ciudad, tuve que estar en Baja California, pero ahora he regresado y es mi deseo poder estar de nuevo en contacto con todos ustedes a través de estos videos. Hemos estado ah, viendo el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y al entrar a este mensaje, a esta reflexión, yo les pido a ustedes que nuevamente estemos en oración. Recordémonos unos a otros, apoyémonos unos a otros en todo, porque dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y cuando tenemos una comunión con Dios y estamos continuamente buscando el corazón de Dios en cuanto a su voluntad y todo, podemos y tenemos nosotros cierta fortaleza en apoyarnos en oración unos con otros. De modo que yo les pido pues que hoy, este día, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, pero en esta ocasión vamos a tomar este otro versículo que nos va a dar a nosotros la iniciación para la tercera etapa, el tercer mensaje de 3 que hemos ya traído a ustedes 2 anteriores. Si ustedes no han visto la primera y la segunda parte del Evangelio de Juan capítulo 6, yo les pido a ustedes que vayan allá, reflexionen en lo que se trató anteriormente para que esto venga a ser más completo para ustedes y puedan verdaderamente entender por qué llegamos a este punto, a esta reflexión de este mensaje 3. En el capítulo 6, versículo 55, dice así, y esto va a ser ahora el corazón del mensaje del capítulo 3. Perdón, del Evangelio de Juan capítulo 6, parte 3. Y dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en esto nosotros nos damos cuenta, pues, que en el desarrollo del capítulo 6, de una manera bien breve de repaso, hay 2 eventos, 2 acciones, 2 milagros tremendos de Jesús. El primero es la alimentación de los 5,000, pero luego viene el evento de el hecho de que los discípulos cruzan el mar de Galilea a la otra orilla y atraviesan una tempestad en el medio del mar. Y Jesús viene a ellos caminando. ¿Y qué significa eso? Porque nosotros hemos dicho que Dios hace las cosas con propósito. Y esto tiene que tener un tremendo propósito y tiene que estar conectado a la narración de todo el capítulo. De modo que vamos a ver 2 principales cosas que están en el mero corazón de este capítulo. Y no solamente de este capítulo, sino en la narración completa del Evangelio de Juan. Desde el principio, el Evangelio de Juan abre con un preludio que es prácticamente para las comunidades de los días en las que se vivió, la que vivió Juan, el escritor del Evangelio de Juan. Esa fue una gran bomba que avienta cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verbo del español es en el griego logos y es en el hebreo sabiduría. De modo que la sabiduría está en la escritura, en la palabra de Dios, y lo que en esencia se está diciendo es que el aliento mismo de Dios, aliento, el ruach de Dios, ruach Elohim de Dios, en esencia es el mero espíritu de Dios, que nos da a nosotros significado para entender los propósitos de Dios y que nos hace
participar, nos permite participar en esa comunión íntima con Dios. Realizar el ser de uno en la comunión con Dios es lo más sublime, lo más maravilloso, lo más puro que puede haber. Y ahora nos los ofrece a través de la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y este es el mensaje en el que nosotros hemos nacido. El continente americano, especialmente Latinoamérica, si nosotros podemos llamarle, entre comillas, porque ese es un nombre que se le asignó después. Si los territorios en los que nosotros crecimos como hispanos, nos conquistó un evangelio de imperio y tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, el escudriñar y conocer la verdad nos va a hacer libres de cualquier otra interpretación, de cualquier otro discernimiento, que no sea el intento de Dios en Jesús de Nazaret, el Cristo que es el ungido. Por lo tanto, leyendo esto nos damos cuenta, estamos ahí a un promedio de quizás un poco más allá de la mitad del capítulo 6 en el versículo 55. El Evangelio de Juan, en esencia, se ocupa del misterio de la persona de Jesús. De eso se ocupa. Vean ustedes que al principio dice, a Dios nadie le conoció, sino que el Hijo que está en el seno del Padre nos dio a conocer. Y naturalmente en el capítulo 1, nuevamente en el versículo 14, dice, y vimos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia es, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Sino la acción, el favor de Dios inmerecido al ser humano, a la creación por completo. Dios quiere restaurar nuestra condición y al restaurar la condición del ser humano, viene a limpiar y a restaurar la condición de toda la creación. Porque el ser humano es el mayordomo de toda esta creación, de acuerdo al texto bíblico desde Génesis. Pues entonces el Evangelio de Juan se ocupa de la persona de Jesús como el Cristo, el ungido. Y cómo Jesús sirve como el medio último de acceso a Dios a través de múltiples formas. El Evangelio de Juan, si ustedes se dan cuenta, nos presenta a Jesús como el hombre enviado del cielo, el ser humano, hombre. En la Escritura, vuelvo a repetir y enfatizar, hombre no es género masculino en la Escritura, sino es ser humano. Entonces, viene de la palabra del griego anthropos, que quiere decir ser humano, e incluye ambos. Y eso es lo que Génesis también del hebreo, ish, ser humano, del hebreo nos dice, y Dios creó al ser humano, ambos, varón y hembra los creó, varón y mujer. De modo que cuando la Escritura habla de hombre, habla de el ser humano, para que nosotros estemos claros en esto. Por lo tanto, nos revela el Evangelio de Juan, el enviado del cielo, el santo de Dios, y en este capítulo 6, el pan de vida nos da el camino, nos da la puerta y el cordero de Dios. Todo eso representa a Jesús en el Evangelio de Juan. Y naturalmente el Evangelio de Juan presenta los 7 dichos principales de Jesús cuando Él dice, yo soy. Cuando Él dice, yo soy, nos indica que está naturalmente empezando a hacer estas declaraciones desde el capítulo 6, desde este capítulo que estamos viendo, capítulo 6, empieza a hacer las declaraciones, yo soy. Y aquí empieza con yo soy el pan de vida. En el mismo lenguaje que se usa en el mismo éxodo del hebreo cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Asher Aye Asher, que quiere decir en hebreo, yo soy el que seré. Yo soy el que seré, ¿y para quién? Si se lo dice a Moisés es porque se lo va a entregar al pueblo. Dios no es el mismo para nosotros hace 5 o 10 años, lo estamos conociendo mayor y profundamente. De tal manera que cuando Dios dice yo soy el que soy,
e indica en el lenguaje bíblico, yo soy el que seré, es en relación al ser humano. Porque a Dios no le interesa mostrar o probar absolutamente nada. Solamente la Escritura dice, hace declaraciones de verdades. Por lo tanto, el largo, si ustedes quieren ver en la pantalla, tenemos pues estas declaraciones de Jesús. Yo soy. Desde el capítulo 6, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, capítulo 8, yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, yo soy el buen pastor, capítulo 10, yo soy la resurrección y la vida, 11, yo soy el camino y la verdad y la vida, capítulo 14, y el 15, yo soy la vid verdadera. Todo esto, cada una de estas declaraciones es muy compleja, está llena de esencia del mensaje del Evangelio. Y naturalmente, pues, cada una de estas sería muy bueno discernir y entender. Hoy estamos viendo el pan de vida, pero en el capítulo 6 vamos a entender aún más qué esto significa en esta última reflexión o mensaje. Por lo tanto, el discurso de pan de vida se sitúa cerca de la Pascua. Vean ustedes el capítulo 6 y yo les voy a suplicar que teniendo la Biblia abierta es mucho más provechoso si verdaderamente hay interés en aprender, recibir y, traer todo el nutriente bíblico de la palabra del aliento de Dios a nuestra vida espiritual. Vean el capítulo 6, versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Todo esto toma lugar en este caso, el contexto de la Pascua, que significa la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. De modo que ese es el contexto. Y se basa en un doble milagro o dos milagros de la alimentación de los 5,000 en el desierto, en el lugar del llano, quizás en un lugar ahí en Palestina donde la gente fue alimentada, y el caminar de Jesús sobre las aguas en tempestad. El primer milagro nos recuerda el significado del pan tanto en el Éxodo como en la revivificación de esta historia en la Pascua anual. O sea, la Pascua era el recordatorio que Dios les dio a el pueblo una vez sacados de Egipto, el pan sin levadura, que era lo que nosotros vimos la vez pasada. De tal manera que en este contexto, en el tiempo en el que se está celebrando la Pascua en el templo, toma lugar esta conversación de Jesús con los judíos. De modo que la posibilidad que Jesús se ha visto erróneamente como un segundo Moisés en el primer acto, en el primer milagro, al alimentar 5,000. Y esto es que proporciona maná para Israel en el desierto. Esto es totalmente nulificado, porque no es el propósito del capítulo 6 ni el escritor del Evangelio de Juan que se entienda a Jesús como un segundo Moisés. De modo que esto es contrarrestado por el segundo milagro. La historia de Jesús caminando sobre el agua apunta al misterio de sus orígenes sobrenaturales. ¿Quién es Jesús que puede hacer estas cosas? Él no es solo un Mesías. Vean ustedes el capítulo 6, versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y fue al anochecer y prácticamente les hizo a los discípulos entrar en la barca y ir al otro lado del mar. De modo que él no es solo un Mesías, de acuerdo a estos versículos, sino mucho más que esto. Él es el verbo de Dios encarnado, como lo leímos en el capítulo
1 del versículo 14. Él es la misma palabra hecha carne como ejemplificación de que lo que Dios quería desde el principio, que Dios reveló su voluntad, sus intenciones a través de la instrucción de la Escritura, llamada el Pentateuco, el Torá. Aquí en Juan nos dice pues que esa misma palabra, ese mismo aliento, esa misma sabiduría, lean Proverbios capítulo 8, se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, dice el Evangelio de Juan, hasta en paréntesis, si ustedes lo tienen ahí, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Y decíamos, la gracia es la iniciativa de Dios de tomar una acción a favor de la creación, específicamente del ser humano, y de verdad, lo que es real, lo que es genuino, lo que verdaderamente nos libera. Dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De modo que, para captar el significado de la lección del Evangelio, debemos volver al versículo 51 en este mensaje. Y el versículo 51 resume la parte anterior del discurso en que Jesús empieza a hablar con los judíos que le buscaron y que se alimentaron y con el resto de la gente que estaba ya ahí. Y en este caso, resume la parte anterior del discurso. Jesús es el pan que vino, que descendió del cielo para dar vida eterna a quienes lo comen. Y esto es en esencia, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Ahora, estas palabras, si no se entienden y se disciernen, son muy crudas, muy, muy difícil de recibir si una persona nunca, jamás ha escuchado el mensaje del Evangelio. Pero esto quiere decir que debido al peligro de que alguien suponga erróneamente que Jesús es simplemente un mensajero celestial que trae nuevas ideas espirituales a la comunidad, a la gente a la que habla. La última cápsula del versículo 51 que leímos arroja una bomba, una tremenda explosión. En el lenguaje del griego es explosivo, es intenso. Y dice, y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Esto es muy tremendamente fuerte, específicamente en las tradiciones judías. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta el tiempo futuro de esta declaración. Él todavía no ha distribuido este pan a través de su predicación y enseñanza. Vean el versículo 51. Y el pan que yo daré es en el futuro, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que esto lo enfatiza y tomando en cuenta la estructura de esta gramática, de este estilo literario del Evangelio de Juan, él todavía no ha distribuido este pan a través de su predicación y enseñanza, lo ha explicado. El pan salvador está relacionado de alguna manera con su carne crucificada. Si ustedes ven el capítulo de Juan, y esto se relaciona íntimamente, y esta es la primera parte. La primera parte, ¿qué significa esto? En realidad, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? En 2 de Corintios, capítulo 1, nos habla y nos dice que todas las promesas de Dios en Jesús de Nazaret es un sí, y por lo tanto, por medio de él decimos amén. Amén. Pero aquí, si ustedes van conmigo al capítulo 14 y quizás versículos 2 y 3, nos habla y nos dice, y esta es la conversación de Jesús en la última cena. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este en esencia es el significado de estas palabras del versículo 51. Y lo cual yo daré por la vida del mundo. En el capítulo 14, esto se ha malinterpretado como que hay muchas mansiones, ahí vamos a andar en el cielo, en las mansiones. No es el significado, en lo más mínimo. Jesús no estaba yendo al cielo cuando él dijo esto en el capítulo 14. Estaba yendo a la cruz del Calvario. Estaba yendo al sacrificio sumo de la prueba de su fidelidad a Dios. No porque Dios se lo pusiera, sino porque ese era el riesgo. El riesgo de ser fiel a Dios es exponer su vida. Pero Él lo dispuso así. Y si ustedes recordarán en el huerto del Getsemaní, no mi voluntad, aun cuando antes Él dijo, de ser posible que pase de mí esta copa, más no es mi voluntad sino la tuya. Entonces de esta forma nosotros nos damos cuenta aquí que el versículo 51 nos especifica sobre el hecho de la intimidad, la cercanía más íntima, más profunda entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, Dios nos los ofrece porque para Dios todas las promesas en Cristo son un sí. Está dispuesto a entregarlo todo. Por lo tanto, también por medio de Él nosotros respondemos amén, que quiere decir así sea, a Dios por su gloria por medio de nosotros. A menudo, los versículos del 51 al 58 del Evangelio de Juan alude principalmente a la Eucaristía. Nosotros hablamos de eso el último video. Eucaristía del griego quiere decir acción de gracias. Y esto se refiere a la comunión, que nosotros participamos de ella. Y esto es un tema bastante extenso en cuanto a las tradiciones de esta sociedad en el primer siglo y nos ayuda a entender en la ocasión en la que Jesús viene y parte el pan y dice, este es mi cuerpo, y les da la copa y esta es mi sangre que será derramada por todos vosotros. En los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, eso está como un símbolo de su sacrificio. Nosotros lo hemos entendido así. Pero leamos entonces aquí en el capítulo 6, que es donde el único lugar en el Evangelio de Juan donde presenta la institución de la cena del Señor, o sea, la comunión. Si ustedes van al capítulo 22 de Lucas, ahí se encuentra también. Allá en Mateo y en Marcos lo mismo está en estos dos evangelios. Pero leamos nosotros esta porción del capítulo de Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo acabamos de leer. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Recuerden ese versículo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que también vivirá por mí. Y esto es muy importante. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y se dan ustedes cuenta que el contexto de toda esta plática, de todo este intercambio uh, entre Jesús y los que le escuchaban, los judíos y las otras personas que estaban ahí, redunda alrededor de la Pascua, porque ese era el momento en que se estaba celebrando la Pascua.
Y naturalmente, en ese sentido, no cabe duda que hay aquí, ¿cómo se llama?, mención sobre la Eucaristía. Naturalmente hay esta alusión a comer el pan de la Eucaristía en estos versículos, pero el mensaje de Juan apunta a una metáfora de otra cosa, a un significado más allá de la Eucaristía. Y esto es muy importante, y es el primer punto de esa tercera reflexión. ¿A qué apunta? Pues no cabe duda que hay alusiones, pues. El vino de la Eucaristía, el pan, estos versículos. Juan indica otro significado que el que dan los evangelios sinópticos. Y ustedes se recordarán, hemos llamado a los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas porque son muy similares. Ven a través del mismo lente. El primer evangelio fue el evangelio de Marcos y luego viene el evangelio de Mateo y luego después viene el evangelio de Lucas. Y todos esos evangelios representan el pan y la copa en un símbolo de la muerte de Jesús. Para Juan es otro simbolismo, porque ese es el único lugar en el que se menciona la Eucaristía, o sea, la cena. En los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, en esos 5 capítulos, Juan está describiendo la conversación de Jesús en la última cena, pero ahí no menciona. Ahí Jesús, en el contexto de la última cena, o de la última reunión de los discípulos, porque el contexto de esto fue cuando ellos comían, cuando ellos cenaban. Está al final del capítulo 13. Ahí no menciona la Eucaristía. Ahí no describe la Eucaristía. Este es el único lugar en el capítulo 6 de Juan. Para Juan, comer el pan y beber el vino son metáforas para llevar en el cuerpo de cada creyente la mente, el alma de uno, el clima de la encarnación en la muerte de Jesús. Como Pablo después lo dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es un estilo de vida de encarnación, así como el Espíritu se encarna en Jesús de Nazaret. Ahora viene a tomar posesión de la persona de cada creyente. Y este es en esencia el significado de este capítulo en mencionar estos versículos. Este pasaje en particular, el versículo 53 al 59, y lo leímos ahora, es ampliamente conocido como el discurso eucarístico de Juan, entonces, ya que es la referencia más clara que Juan hace a la práctica ritual de la Eucaristía, vuelvo a repetir. Para Juan, Jesús tiene identidad, comunión con Dios, como el enviado del cielo, visto aquí como el pan de vida en este capítulo 6. El generoso regalo del maná se vuelve verdaderamente personal, o en la vida de Jesús de Nazaret viene a ser encarnacional, se encarna en la vida de Jesús. Esto es mucho más que lo que toma lugar allá en el Éxodo capítulo 16, cuando ellos van y reciben el maná que Dios les da para sostenerlos. La Eucaristía aquí es el don de la vida, no el don de la muerte, no el hecho de la crucifixión. En Juan es el don de la vida, ya que la referencia al pan de este pasaje en Juan capítulo 6 es parte del discurso que Jesús explica de la alimentación milagrosa anteriormente en el versículo 27. Vean ustedes el versículo 27. Cuando ellos lo encuentran al otro lado del mar, porque había alimentado a 5,000 varones. Bueno, posiblemente al contar eran mucho más que 5,000. Trabajad, dice Jesús, por la comida que
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y ahí está nuevamente en futuro, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que Dios ah, en su voluntad, como lo dice el apóstol Pablo, el misterio que a través de los siglos había estado oculto, ahora Dios nos lo revela. Que la misma palabra de Dios dada a Moisés, la misma instrucción de Dios para que sostiene la comunión entre Dios y el ser humano, ahora es revelada en la vida, es encarnada en la vida de Jesús. La Eucaristía aquí entonces es un don de vida. Y así el versículo 27 es como un eco de la historia de salvación del maná en Éxodo 16. En Éxodo 16 hay un acto que Dios lleva a cabo milagrosamente, les da el pan cada mañana. Aquí Jesús es el nuevo maná que da vida en el capítulo 6 a sus creyentes, que da vida a sus creyentes como Dios se lo dio a los israelitas en el desierto. Esa es toda la conversación y todo lo que se está hablando aquí en el capítulo 6. La teología de la Eucaristía de Juan es una afirmación enfática, vuelvo a repetir, de la vida. Jesús salva la vida dándola. Jesús nos provee vida ofreciéndose a sí mismo. Crear es el medio de redimir, o como lo dice Pablo en Cristo, Dios nos da un sí, y ahí está en la pantalla. El misterio de la encarnación se ve a través de la metáfora de comer y beber en este capítulo. Una visión eucarística no solo de la encarnación de Jesús, sino de lo que significa ser humano en una forma de encarnación. Dios habitando el corazón de la humanidad. El lenguaje de carne y hueso entonces enfatiza la encarnación o habitación de la presencia de Dios en cada ser humano a través del Espíritu Santo. Como Jesús les enfatiza en sus discursos de despedida en Juan 14, versículo 23. Y esto es nuevamente lo que Jesús está explicando en la última cena de Jesús en su comunión con los discípulos. Respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. O sea, haremos de la vida del ser humano el templo de Dios. Y es lo que Pablo viene y nos explica después en sus cartas. La carne y el espíritu pertenecen juntos de acuerdo con el plan de Dios para la creación. Y solo por su unión es posible la vida verdaderamente eterna. Empezando en la tierra, aquí empezamos a vivir esa realidad en nuestra vida terrenal. Vean ustedes el versículo 27, nuevamente lo enfatizamos, como antes lo hemos leído, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que motiva la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que motiva? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios por el Padre. Y quiero decirles que nada puede ocupar un primer lugar en nuestra vida sino la voluntad de Dios, que Dios ha revelado más de 2000 años ya. Vean ustedes, versículo del 47 al 51 nuevamente, y dice así, de cierto os digo, del mismo capítulo 6, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y esto es una relación íntima de aprobación, y es lo que ginosko del griego conocer a Dios significa. Dice, a Dios nadie le vio jamás, dice el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan. Sino el Hijo que está en el seno es el centro, es el mero corazón de Dios.
Él nos las ha revelado. Vuestros padres, dice el versículo 49, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, nuevamente versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el acto que nos abre a nosotros. ¿Qué es lo que el Evangelio sinóptico nos dice? Los primeros 3 evangelios. Nos dicen que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, o sea, esto está completo, esto está terminado, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, y dio el espíritu, y en ese momento fallece el cuerpo de Jesús y el espíritu lo entrega a Dios. Dice que las cortinas del templo se rasgaron en dos, quitando la pared de división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Si ustedes recuerdan y examinan las cosas para el mayor entendimiento, el lugar santo se componía de 3 cosas. La mesa de comunión al lado derecho al entrar está la mesa de comunión con 6 panes sin levadura, 2 hileras de 6 panes sin levadura. Y luego está a mano izquierda está el candelabro, que es literalmente es lo que Jesús describe en el capítulo 15 de Juan, de este mismo evangelio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todos los 6, el ser humano fue hecho en el 6º día. Los 6 descansan en el 7, que es el número de Dios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí. Y estas son las palabras del verso 51. Permaneced. ¿Ok? Es lo mismo que dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Esa es una relación íntima de aprobación, es lo que está escribiendo. Y ese es el significado de todo esto de comer pan, de tomar vino, comer su carne y beber su sangre. Eso es una relación más íntima en el lenguaje hebreo. Decir la sangre y la carne es toda la persona. Si nosotros recibimos en verdad todo lo que Jesús ofrece. Sin embargo, Juan reconoce que esto no es fácil de hacer. Y naturalmente para el entendimiento humano es muy difícil procesar. En el versículo 60, si ustedes ven, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Difícil. Por lo tanto, en esta ocasión, terminaron muchos de los que que seguían el movimiento de Jesús de Nazaret, dejándolo por completo. Y ahí lo dice en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy difícil. Y una de las cosas que yo quisiera que poder comunicar de la manera más clara, más precisa, después de años de estar discerniendo este lenguaje y el significado de el mensaje bíblico, yo quisiera decirles a ustedes, este pasaje no nos permitirá olvidar lo extraño que es realmente el mensaje de la cruz. Para el apóstol Pablo, él lo declara en su evangelio, porque en sus cartas el apóstol Pablo nos habla de la vida de Jesús y lo que Jesús nos ofrece. Y él le llama el mensaje de la cruz. Y vean ustedes, si ustedes gustan hacerlo, escriban al menos en el libro de Romanos, donde está el tratado teológico de Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo, creo es el 16, dice Pablo a esta congregación en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego es el gentil, todas las naciones. Por lo tanto, si Pablo dice a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, quiere decir que
el seguir a Jesús, y lo estamos experimentando con el capítulo 6 de Juan. El Evangelio es bastante fuerte desde sus principios, sobre todo el contexto del primer siglo. Era tremendamente vergonzoso decir yo sigo al criminal de acuerdo al Imperio Romano, al blasfemo de acuerdo al Sanedrín, que fue clavado y humillado en una cruz. Porque la cruz era el instrumento más degradante, humillante, destructivo de la persona que jamás pudiera haberse usado por imperio como es el imperio greco-romano, ¿no? De modo que cuando Pablo le dice a Roma, a los romanos, a la iglesia, a los cristianos romanos, no me avergüenzo del evangelio, es porque declarar en esos días, en ese primer siglo, yo sigo al Mesías. ¿Quién es el Mesías? No, pues no describe a un rey que conquista y que trae al mundo a sus pies, sino que describe a un Jesús de Nazaret humillado y degradado, y también maldecido por la misma ley judía, porque la ley dice en Levíticos, maldito es el que derrama su sangre en un madero. Por lo tanto, en este pasaje no nos permitirá olvidar pues lo extraño que es realmente el mensaje de la cruz. A nosotros nos hemos casi anestesiado sobre la realidad del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Comer su cuerpo, beber su sangre. Con solo unas pocas palabras, Jesús logra ofender a otros judíos y alienar o desconectar a todos los demás que escuchaban en este capítulo 6. Él reúne grandes multitudes a su alrededor, pero poco a poco, mientras escuchan su mensaje, la gente se aleja hasta que solo quedan unos pocos de sus discípulos. Y vean ustedes el mensaje, el lenguaje, siendo entonces tan difícil de recibir aún en el primer siglo como en nuestros días, el mensaje de Jesús para muchos. He aquí entonces el significado de las palabras del mismo Jesús en Mateo, donde dice, muchos son llamados, todo el mundo es llamado, pero pocos son los escogidos. No porque Dios rechaza al mundo, sino porque ellos mismos se alejan del llamado de Dios. Lo que Juan quiere que consideremos entonces es el imperativo ético para todo ser humano en esta creación. En el corazón de la teología de la encarnación o encarnacional de Eucaristía de Juan, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, es muy clara. ¿Qué haremos? ¿Nos dedicaremos entonces a buscar de nuevo y seguir corriendo de un lado a otro? ¿O vendremos nosotros a conocer el propósito verdadero y real por el cual nosotros podemos realizar todo el potencial de nuestra humanidad en conexión con nuestro Creador? Porque todo lo que Dios creó lo hizo con propósito. Y nuevamente, Jesús de Nazaret nos ha dado a conocer a Dios porque vino del seno de Dios, de lo más íntimo, de lo más profundo del corazón de Dios. Dios lo ha entregado todo absolutamente a través de la vida de Jesús de Nazaret. Su dedicación, su fidelidad es lo que ha perfeccionado y lo que ha creado, dice Hebreos capítulo 12, el autor y el consumador de la fe. En la cruz Jesús dice, consumado es, está completo, está hecho. Y por lo tanto, nosotros podemos ir
no solamente en la carne, que es en las capacidades humanas, de acuerdo al versículo 63 del capítulo 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu, el alma, el espíritu en nuestro ser, es lo que es digamos, la energía, lo que motiva y lo que lleva adelante la vida del ser humano y la realiza. Y Jesús lo dice a los discípulos en el contexto de su discurso de despedida en el capítulo 15 de Juan, que Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. Y por lo tanto, seamos verdaderos discípulos de Dios en Cristo. Porque de la manera en la que el Padre ama al Hijo, también Jesús de Nazaret nos ha amado a nosotros. Y permanezcamos en su amor, quiere decir, permanezcamos unidos en esta comunión. En esencia, esto es el discurso de Jesús. Y vuelve de nuevo al fundamento de todo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La relación no cambia, la relación se extiende a todo ser humano. Vengamos a la oración. Les suplico a todos ustedes, y al concluir esto, pues, oremos juntos. Preparémonos para esta oración. Hagámoslo con este fondo musical de la oración El Padre Nuestro. Hace más de 2000 años, eterno Dios, tú nos hablaste a través de tu Hijo, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y Él nos indicó que oráramos de la manera en la que sus palabras nos indicaban: vénganos tu reino, hágase su voluntad en la tierra como es en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, nuestro alimento, no solamente físico, sino sobre todo espiritual. Y perdónanos, Señor, nuestras ofensas, pero de la manera en la que nosotros nos relacionamos con el ser humano, porque eso para ti en tu corazón es vital, que haya armonía, edificación. Enséñanos a hacer luz y a ser sal. Así pues, te pedimos de esto, del corazón. Bendice a nuestros seres amados, guárdanos en tu salud, oh Dios, física, mental, espiritual, emocional, en todo, oh Dios. Y prepáranos para una semana vivida en tu luz, vivida en tu comunión, porque esto lo pedimos de corazón. Guarda a los que están en clínicas, hospitales, enfermos, luchando por su vida, oh Dios. Guárdales, protégeles, fortalece a aquellos que les sirven, y muévete en nuestras familias, oh Dios. Acércanos a ti y límpianos de todo lo humano y terrenal que no nos aprovecha. Y tu nombre sea glorificado hoy para siempre. Amén, oh Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan una semana maravillosa, que tengan una semana de gozo y alegría, de realización y en plena salud y bendición en Cristo. Estaremos próximamente reunidos.